Nadie en ese vecindario olvidaría el día en que Rodrigo Salcedo, uno de los hombres más ricos de la ciudad, salió corriendo de su propia mansión con los ojos llenos de lágrimas. Y no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo que muy pocos ricos conocen, vergüenza verdadera. Todo empezó un martes por la mañana, cuando Rodrigo llegó más temprano de lo esperado a su casa. Había cancelado una reunión importante, algo que nunca hacía. Pero ese día algo raro lo empujó a volver. No sabía por qué. Solo sentía que tenía que regresar. Al entrar por la puerta trasera, como solía hacerlo para evitar al personal, escuchó algo que lo detuvo en seco. Voces. Risas. Pero no eran las risas vacías que normalmente había en esa casa fría y enorme. Eran risas de niños. Sus niños. Mateo y Sebastián, sus gemelos de 5 años, que desde la muerte de su madre casi no sonreían. Rodrigo se quedó paralizado en el pasillo. El corazón le latía raro. Caminó despacio, sin hacer ruido, y lo que vio al asomarse a la sala lo dejó sin palabras. Literalmente. No pudo hablar. No pudo moverse. Solo pudo mirar. Y en ese momento entendió que había cometido un error enorme. Un error que casi le cuesta lo más valioso que le quedaba en la vida. Pero para entender lo que vio, hay que volver al principio. Hay que conocer a Rosa. La mujer que nadie tomó en serio. La que llegó sin referencias lujosas, sin ropa elegante, sin apellido importante. La que llegó con las manos callosas y el corazón más grande que esta historia pueda contener. Historias como la de Rosa merecen ser contadas para que más personas aprendan que el valor de una persona nunca se mide por lo que tiene. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Rosa Méndez tenía 42 años, manos ásperas de tanto trabajar y una sonrisa que aparecía incluso en los días más difíciles. Había llegado a la ciudad desde un pueblo pequeño en el sur, con una maleta vieja, una foto de su hija en la cartera y muy pocas esperanzas de encontrar algo bueno. Su hija, Valentina, tenía 12 años y vivía con la abuela mientras Rosa salía a buscar trabajo. Cada semana, Rosa le mandaba dinero para la comida, para los útiles del colegio, para que la niña no sintiera tanto la ausencia. Pero el dinero nunca alcanzaba. Y Rosa lo sabía. Entonces cuando vio el anuncio en el periódico, dudó. Se busca niñera para 2 niños de 5 años. Casa en zona residencial. Salario competitivo. Experiencia requerida. No tenía carta de recomendación de casas elegantes. Solo había cuidado niños del barrio, había trabajado en una guardería comunitaria, había pasado años enteros aprendiendo a entender a los niños con paciencia y amor. Pero eso, en el mundo de Rodrigo Salcedo, no valía mucho. La entrevista fue fría. El asistente de Rodrigo, un hombre llamado Germán, la miró de arriba a abajo con una mueca de desprecio que Rosa fingió no ver. Le hicieron preguntas rápidas, casi cortantes. Le dijeron que había otras candidatas con mejor perfil. Que iban a llamarla. La frase que todo el mundo usa cuando no piensa llamar a nadie. Pero algo pasó. Las otras candidatas no funcionaron. Una duró 3 días. Otra ni siquiera llegó a la segunda semana. Los gemelos, Mateo y Sebastián, eran niños difíciles. No por malicia, sino por dolor. Habían perdido a su madre hacía 8 meses y nadie en esa casa sabía realmente cómo hablarles. Entonces llamaron a Rosa. Casi como último recurso. Como cuando uno busca en el fondo del cajón lo que antes descartó. Y Rosa llegó. Sin aspavientos. Sin traje elegante. Con su maleta pequeña y su sonrisa tranquila. Y desde el primer momento, algo en esa casa cambió. Algo que ni Rodrigo ni Germán podían explicar todavía, pero que los niños sintieron de inmediato. De repente, Mateo le tomó la mano. Así, sin más. Y Rosa no lo soltó.
Lo que nadie sabía en esa mansión era que Rosa cargaba un secreto. No era un secreto oscuro ni peligroso. Era el tipo de secreto que la gente humilde guarda porque sabe que los poderosos no lo entenderían. O peor, que lo usarían en su contra. Rosa había sido maestra. Durante 11 años había dado clases en una escuela rural. Enseñó a leer a niños que nunca habían tenido un libro en casa. Inventó métodos propios para los que aprendían diferente. Aprendió psicología infantil leyendo libros prestados, estudiando de noche cuando su hija ya dormía. Nadie le pagó un título universitario, pero nadie tampoco le pudo quitar lo que sabía. Pero la escuela cerró. El gobierno recortó fondos. Y Rosa, de un día para otro, se quedó sin trabajo, sin sueldo, y con una hija que alimentar. Entonces empezó a trabajar en lo que encontró. Limpieza, cocina, cuidado de ancianos, niñera. Siempre con la misma entrega. Siempre con el mismo corazón. Lo que sí escondió deliberadamente fue algo más específico. Porque en la primera semana en casa de los Salcedo, Rosa se dio cuenta de algo que nadie más había notado. Mateo, el gemelo mayor por 4 minutos, no aprendía igual que Sebastián. Se frustraba rápido. Tiraba los juguetes. Se encerraba en silencio cuando algo no le salía bien. Rosa lo reconoció de inmediato. Había visto ese patrón decenas de veces en su salón de clases. Mateo tenía dislexia. Nadie lo había evaluado. Nadie lo había notado porque nadie lo había observado de verdad. Entonces Rosa empezó a trabajar en silencio. Todas las noches, cuando los niños dormían, ella preparaba materiales. Recortaba letras de cartón. Dibujaba figuras. Creaba juegos especiales para que Mateo aprendiera a su manera, sin presión, sin vergüenza, sin sentir que era menos que su hermano. Y lo hacía escondida. Porque sabía que si Germán, el asistente, lo descubría, diría que se estaba excediendo. Que una niñera no era una maestra. Que se estaba metiendo donde no la llamaban. Así que Rosa guardó silencio. Y siguió trabajando. De noche, sola, con sus cartones y sus lápices de colores, construyendo en secreto el puente que ese niño necesitaba para llegar al otro lado. Nadie lo sabía. Pero alguien estaba a punto de descubrirlo. Germán Ríos llevaba 6 años trabajando para Rodrigo Salcedo y en todo ese tiempo había aprendido una cosa muy bien: su poder dentro de esa casa dependía de controlar todo lo que pasaba en ella. Era él quien contrataba al personal. Era él quien lo despedía. Era él quien decidía quién se quedaba y quién no, y eso le gustaba demasiado. Desde el primer día, Germán había mirado a Rosa con desconfianza. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque los niños la preferían a ella. Y eso, para Germán, era una amenaza que no podía ignorar. Entonces empezó a vigilarla. Revisaba su cuarto cuando ella salía al jardín con los niños. Preguntaba a la cocinera si Rosa había dicho algo fuera de lugar. Le ponía pequeñas trampas, como dejar dinero sobre la mesa para ver si desaparecía. Nunca desapareció. Pero Germán seguía buscando. Un miércoles por la tarde, entró al cuarto de los niños sin avisar y encontró a Rosa sentada en el suelo con Mateo, rodeados de cartones recortados con letras y figuras de colores. Sebastián dormía la siesta. Y Mateo, por primera vez en meses, estaba completamente concentrado, con los ojos brillantes, siguiendo las instrucciones de Rosa con una sonrisa enorme. Germán no dijo nada en ese momento. Solo observó desde la puerta. Pero por dentro, algo se encendió. Una mezcla de curiosidad y rabia que no supo identificar bien. Esa noche fue directo con Rodrigo. Le dijo que la niñera se estaba excediendo. Que hacía cosas raras con los niños. Que usaba materiales que nadie había autorizado. Que quién sabe de dónde los sacaba. Eligió cada palabra con cuidado. No acusó directamente. Solo insinuó. Que es muchas veces peor.
Rodrigo lo escuchó con el ceño fruncido. Llevaba semanas notando que los gemelos estaban diferentes. Más tranquilos. Más contentos. Mateo había dejado de tener las rabietas nocturnas que lo despertaban a medianoche. Pero en lugar de preguntar qué estaba pasando, dejó que la duda que Germán había plantado creciera despacio. Y esa duda era exactamente lo que Germán necesitaba. Entonces comenzó la campaña silenciosa. Pequeños comentarios al oído. Rumores sin prueba. Una guerra invisible que Rosa ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Hasta que una mañana, Rosa encontró una nota debajo de su puerta. Sin firma. Solo 4 palabras escritas a mano: aquí no te quieren. Rosa la leyó. La dobló despacio. La guardó en el bolsillo. Y fue a preparar el desayuno de los niños como si nada hubiera pasado. Porque Rosa sabía algo que Germán nunca entendería: las personas que tienen una misión no se detienen por notas anónimas. Pero la tensión en esa casa ya era imposible de ignorar. Y algo grande estaba a punto de explotar. El descubrimiento no llegó como Rosa esperaba. No llegó con drama ni con gritos. Llegó un martes por la mañana, silencioso y sin aviso, como llegan las cosas que cambian todo para siempre. Rodrigo había cancelado su reunión. Algo que nunca hacía. Esa mañana se despertó con una sensación extraña en el pecho, algo que no sabía nombrar pero que lo empujó a quedarse. Su asistente le mandó 3 mensajes preguntando si estaba bien. Rodrigo no contestó ninguno. Solo se cambió de ropa y bajó las escaleras despacio, casi en puntillas, sin saber exactamente qué buscaba. Entró por la puerta trasera. Cruzó el pasillo de la cocina. Y entonces escuchó las voces. Era la voz de Mateo. Su hijo. El niño que llevaba meses sin hablar más de lo necesario, el que se encerraba en su propio mundo, el que los médicos habían empezado a evaluar por posible retraso en el desarrollo del lenguaje. Ese niño estaba hablando. No solo hablando. Estaba leyendo en voz alta. Rodrigo se detuvo. El corazón se le subió a la garganta. Se asomó despacio por el marco de la puerta y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Mateo estaba sentado frente a una serie de tarjetas de colores ordenadas en el suelo, señalando cada letra con el dedo, pronunciando cada sílaba con concentración y orgullo. Y Rosa estaba frente a él, en el suelo también, con las piernas cruzadas, asintiendo despacio, con una sonrisa tan tranquila y tan llena de algo genuino que Rodrigo no supo cómo llamarlo. Sebastián estaba al lado, dibujando en un cuaderno, completamente en paz. Rodrigo no pudo moverse. Se quedó ahí, en el pasillo, escondido sin querer, viendo algo que nunca había visto en esa casa desde que su esposa murió. Normalidad. Calidez. Sus hijos, simplemente siendo niños. Entonces Mateo cometió un pequeño error al leer una palabra. Frunció el ceño. Apretó los labios. Rodrigo reconoció ese gesto, era el preludio de una rabieta, el momento en que su hijo normalmente tiraba todo y se encerraba en el llanto. Pero Rosa actuó antes de que eso pasara. Sin alzar la voz, sin corregirlo con dureza, simplemente tomó la tarjeta, la volteó, y le dijo algo al oído que Rodrigo no alcanzó a escuchar. Mateo parpadeó. Luego soltó una carcajada pequeña. Y volvió a intentarlo. Esta vez lo logró. Y en ese momento, Rodrigo Salcedo, el hombre que había construido un imperio con frialdad y determinación, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Porque entendió de golpe todo lo que había ignorado. Todo lo que Germán le había hecho dudar. Todo el tiempo que había perdido desconfiando de la única persona en esa casa que realmente estaba cuidando a sus hijos. Pero también entendió algo más. Algo que lo llenó de una rabia tranquila y profunda. Alguien había intentado quitarle esto a sus hijos. Y ese alguien estaba a punto de responder por ello. Rodrigo no entró a la sala de inmediato. Se quedó en el pasillo unos minutos más, respirando despacio,
ordenando sus pensamientos. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones importantes sin dejarse llevar por las emociones. Pero esta vez las emociones eran más grandes que él. Así que esperó. Y mientras esperaba, recordó cada conversación que había tenido con Germán en las últimas semanas. Los comentarios sutiles. Las insinuaciones cuidadosas. No sabemos bien quién es esta mujer, señor Salcedo. Los niños pasan demasiado tiempo con ella. Hay cosas que hace que no parecen normales para una niñera. Cada frase había sido colocada con precisión, como quien siembra una semilla de duda sabiendo exactamente cuándo va a crecer. Y había funcionado. Rodrigo lo admitió para sí mismo con vergüenza. Había funcionado porque él, en su dolor y en su ausencia, había dejado que otro hombre criara a sus hijos desde la distancia del escritorio. Había dejado que Germán fuera sus ojos dentro de esa casa. Y eso había sido su error más grande. Entonces entró. Rosa levantó la vista y por un segundo su expresión mostró sorpresa. Luego algo parecido al miedo. Porque sabía que si Rodrigo había visto los materiales, si había escuchado lo que estaba haciendo, podía interpretarlo de 1000 maneras distintas. Y no todas buenas. Pero Rodrigo no la miró a ella primero. Miró a Mateo. El niño lo vio y sonrió. Le extendió una de las tarjetas de colores con orgullo y dijo, despacio pero claramente, papá, mira. Ya sé leer esta. Rodrigo se arrodilló frente a su hijo. Tomó la tarjeta. La leyó. Y tuvo que apretar los dientes para no quebrarse ahí mismo delante de todos. Se levantó. Miró a Rosa directamente. Ella sostuvo su mirada sin bajarla, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. Había aprendido hace mucho tiempo que bajar la mirada era lo primero que la gente poderosa esperaba de alguien como ella. Y Rosa nunca hacía lo que se esperaba. Rodrigo habló con voz tranquila pero firme. Le preguntó cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Rosa respondió con honestidad. Desde la 3ª semana. Cuando notó que Mateo necesitaba algo diferente. Le explicó lo que había observado, lo que sospechaba, lo que había investigado por su cuenta. Le dijo que sabía que no era su lugar decidir eso sola, pero que tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo a un niño luchar sin ayuda. Rodrigo la escuchó en silencio. Sin interrumpirla. Y cuando Rosa terminó de hablar, él asintió despacio. Luego sacó el teléfono y llamó a Germán. Necesito verte en mi oficina ahora mismo, dijo. Y colgó sin esperar respuesta. Germán llegó en 3 minutos con su sonrisa de siempre, esa sonrisa de hombre que cree que todo está bajo control. Entró a la sala y vio a Rosa parada ahí. Y por primera vez en 6 años, la sonrisa de Germán no llegó a sus ojos. Porque algo en la mirada de Rodrigo le dijo que esta vez era diferente. Esta vez no había venido a escucharlo. Había venido a hablar. Germán entró a la sala con esa postura de siempre, la espalda recta, el mentón levantado, el paso seguro de quien está acostumbrado a que los demás le abran el camino. Pero algo en el ambiente de esa habitación era diferente. Había una tensión que no reconoció de inmediato. Y eso lo puso nervioso aunque no lo mostró. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana. Rosa estaba sentada en el sofá con Mateo y Sebastián a su lado. Los niños no entendían lo que estaba pasando, pero se habían pegado a Rosa de manera instintiva, como hacen los niños cuando sienten que algo importante está ocurriendo cerca de ellos. Germán miró a Rosa con una expresión que pretendía ser neutral pero que cargaba algo más. Una advertencia silenciosa. De las que solo funcionan cuando la otra persona tiene miedo. Rosa no tenía miedo. O si lo tenía, no lo dejó salir. Rodrigo habló primero. Le dijo a Germán que había estado revisando algunas cosas. Que había encontrado los reportes que Germán había escrito sobre Rosa en las últimas semanas.
Reportes internos que Germán enviaba por correo electrónico al área de recursos humanos de la empresa, usando el sistema administrativo de la mansión para documentar supuestas irregularidades de la niñera. Rodrigo los había leído esa mañana, antes de bajar las escaleras. Todos. Uno por uno. Germán abrió la boca para explicar. Rodrigo levantó una mano despacio y lo detuvo. Entonces empezó a leer en voz alta. Fragmentos de los correos. Frases que Germán había escrito con cuidado calculado. Que Rosa usaba los materiales de la casa sin autorización. Que había encontrado objetos personales de la señora fallecida en el cuarto de Rosa, algo completamente falso. Que los niños parecían emocionalmente dependientes de ella de manera preocupante. Que recomendaba su despido inmediato antes de que la situación se complicara. Cada frase caía en el silencio de la sala como una piedra en agua quieta. Germán escuchaba con la mandíbula apretada. Intentó interrumpir 2 veces. Las 2 veces Rodrigo siguió leyendo sin mirarlo. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Mateo, sin entender nada, tomó la mano de Rosa y la apretó. Ese gesto pequeño fue el que más golpeó a Rodrigo. Porque era la prueba más simple y más honesta de todo lo que estaba pasando en esa sala. Entonces Rodrigo le preguntó a Germán directamente. Una sola pregunta. Sin rodeos. Le preguntó por qué. Y Germán, por primera vez en 6 años, no tuvo una respuesta preparada. Intentó hablar de profesionalismo. De proteger la seguridad de los niños. De que solo cumplía con su responsabilidad. Pero las palabras le salieron torcidas, sin el orden habitual, porque estaba construyendo una defensa sobre una mentira y en el fondo lo sabía. Fue Rosa quien habló entonces. Con voz tranquila, sin rabia, sin drama. Le dijo a Rodrigo que entendía por qué había dudado de ella. Que era normal desconfiar de alguien que llegó sin apellido importante ni referencias lujosas. Pero que sus hijos no merecían pagar el precio de esa desconfianza. Que Mateo había perdido meses de atención que necesitaba. Y que eso no tenía precio. La verdad estaba completamente expuesta. Ya no había dónde esconderse. Y Germán lo sabía. Germán intentó una última vez. Era lo que hacía siempre cuando sentía que el terreno se movía bajo sus pies. Reencuadrar la situación. Cambiar el ángulo. Hacer que lo malo pareciera razonable con las palabras correctas. Se enderezó. Respiró. Y con esa voz suave y calculada que había perfeccionado durante años le dijo a Rodrigo que todo lo que había hecho era por lealtad. Que después de 6 años trabajando juntos merecía al menos el beneficio de la duda. Que Rosa era una desconocida que había llegado de la nada y que cualquier hombre responsable en su posición hubiera hecho lo mismo. Que solo estaba protegiendo la familia. Rodrigo lo escuchó. Esta vez sin interrumpirlo. Lo dejó terminar cada palabra. Y cuando Germán terminó, Rodrigo asintió despacio. Luego caminó hasta el escritorio que había en la esquina de la sala, abrió el cajón, sacó una carpeta y la puso sobre la mesa frente a Germán sin decir nada. Germán la miró. Luego miró a Rodrigo. Luego volvió a mirar la carpeta. La abrió. Adentro había impresiones de correos electrónicos. Pero no los mismos que Rodrigo había leído en voz alta. Eran otros. Correos que Germán había enviado desde una cuenta secundaria a una agencia de personal, recomendando candidatas específicas para reemplazar a Rosa. Candidatas que, según los registros, eran conocidas de Germán. Una de ellas era su propia cuñada. También había transferencias. Pequeñas, discretas, del tipo que alguien hace cuando cree que nadie está mirando. Pagos que Germán había recibido de esa misma agencia de personal cada vez que recomendaba contratar a alguien a través de ellos. El negocio era simple y sucio. Germán fabricaba razones para despedir al personal que contrataban por fuera de su red. Luego presionaba para reemplazarlos con candidatos de la agencia.
Y la agencia le pagaba una comisión por cada contratación. Llevaba años haciéndolo. Rosa no era la primera. Solo era la que más había resistido. El color abandonó la cara de Germán de una manera que no tenía actuación posible. Fue real. Fue inmediato. Fue la cara de alguien que acaba de entender que el piso desapareció bajo sus pies. Intentó hablar. Solo salió aire. Rodrigo recogió la carpeta. Se la puso bajo el brazo. Y con una calma que era más aterradora que cualquier grito le dijo a Germán que tenía exactamente una hora para recoger sus cosas. Que el departamento legal ya tenía copia de todo. Que si quería evitar consecuencias mayores lo mejor era salir de esa casa sin hacer más ruido del necesario. Germán miró a Rosa una última vez. Quizás buscando algo. Satisfacción en su cara, burla, victoria. Pero Rosa no tenía nada de eso. Solo lo miraba con esa calma desconcertante que lo había irritado desde el primer día. La calma de alguien que nunca necesitó destruir a nadie para mantenerse en pie. Germán salió de la sala sin decir una palabra más. Sus pasos en el pasillo sonaron diferentes. Más pequeños. Como si de repente el hombre que caminaba fuera la mitad del que había entrado. Y cuando la puerta del fondo se cerró, Mateo levantó la vista hacia Rosa y le preguntó con toda la inocencia del mundo si ya podían seguir con las tarjetas de colores. Rosa soltó una carcajada suave. Asintió. Y dijo que sí, que ya podían seguir. Esa tarde, cuando los gemelos se durmieron la siesta, Rodrigo le pidió a Rosa que se sentara con él en la terraza. Era la primera vez que lo hacía. En todos los meses que Rosa llevaba en esa casa, Rodrigo siempre había mantenido una distancia formal, la distancia que los hombres como él aprendían a poner entre ellos y el mundo para no sentir demasiado. Salieron a la terraza. El jardín estaba tranquilo. El sol de la tarde caía suave sobre las plantas que Rosa había empezado a cuidar sin que nadie se lo pidiera, porque simplemente no podía ver cosas vivas descuidadas sin hacer algo al respecto. Rodrigo tardó un momento en hablar. Miraba el jardín como si buscara las palabras entre las hojas. Entonces le dijo que lo sentía. Así de simple. Sin rodeos, sin excusas, sin el tipo de disculpa que en realidad es una justificación disfrazada. Le dijo que había dejado que la duda de otro hombre pesara más que lo que sus propios ojos veían todos los días. Que había estado tan ocupado construyendo cosas afuera que había dejado que su propia casa se cayera por dentro. Que sus hijos habían necesitado ayuda y él no lo había visto. Que ella sí lo vio. Y que eso era algo que no iba a olvidar. Rosa lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella miró el jardín un momento antes de responder. Le dijo que no había nada que perdonar. Que ella no había hecho nada extraordinario. Que simplemente había hecho lo que cualquier persona con ojos y corazón hubiera hecho si se hubiera tomado el tiempo de mirar de verdad. Le dijo que Mateo era un niño brillante. Que aprendía diferente, no menos. Que con el apoyo correcto iba a sorprender a todo el mundo. Rodrigo asintió despacio. Luego le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. Le preguntó por su hija. Porque había encontrado la foto en el tablero de corcho del cuarto de Rosa. Una niña de 12 años con una sonrisa idéntica a la de su madre. Rosa sonrió de una manera diferente. Una sonrisa que venía de más adentro. Le habló de Valentina. De cómo la niña quería ser doctora. De cómo estudiaba con una linterna cuando se iba la luz porque no quería perder ni un día de lectura. De cómo Rosa le mandaba mensajes de voz cada noche antes de dormir para que no sintiera tanto la distancia. De cómo los dos sabían que todo ese sacrificio tenía un para qué. Rodrigo escuchó cada palabra. Y cuando Rosa terminó, le dijo que quería hacer algo. No como patrón. No como favor. Sino como un hombre que había entendido tarde el valor de lo que tenía frente a él. Le ofreció a Rosa un contrato nuevo. Con un salario justo, el doble de lo que ganaba.
con un cuarto propio digno, con días libres reales. Y con algo más. Le ofreció costear los estudios de Valentina en la ciudad, para que Rosa no tuviera que seguir eligiendo entre su hija y su trabajo. Para que las dos pudieran estar juntas. Rosa no respondió de inmediato. Miró el jardín otra vez. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa casa, se le llenaron los ojos de lágrimas. No de tristeza. De esas otras. De las que llegan cuando algo que uno cargó solo por mucho tiempo finalmente encuentra un lugar donde descansar. Dijo que sí con la cabeza antes de poder decirlo con palabras. Y en ese momento, desde adentro de la casa, se escuchó la voz de Mateo llamando a Rosa por su nombre. No gritando. Solo llamándola. Como llaman los niños a las personas que ya sienten como propias. Rosa se limpió los ojos. Se levantó. Y entró a buscar a su niño. 3 meses después, esa mansión era un lugar completamente diferente. No porque hubieran cambiado los muebles ni la decoración, sino porque algo invisible pero real había cambiado dentro de sus paredes. El aire era distinto. Más liviano. Como pasa en los lugares donde la gente finalmente respira sin miedo. Mateo había sido evaluado por una especialista que Rodrigo contrató apenas Rosa le explicó lo que había observado. El diagnóstico confirmó lo que Rosa ya sabía. Dislexia leve, completamente tratable con el método correcto. La especialista quedó sorprendida por el avance que el niño ya mostraba. Preguntó quién había estado trabajando con él. Cuando Rodrigo le dijo que había sido la niñera, la especialista lo miró fijo y le dijo que esa mujer sabía más de desarrollo infantil que muchos profesionales que ella conocía. Rodrigo no lo olvidó. Valentina llegó a la ciudad un sábado por la mañana con su maleta pequeña y sus libros apilados hasta arriba. Cuando vio a su mamá esperándola en la puerta de la mansión, corrió hacia ella con esa energía sin freno que tienen las personas que han extrañado de verdad. Rosa la abrazó largo. Muy largo. Del tipo de abrazo que guarda meses de distancia y los aplasta todos de una vez. Los gemelos la adoptaron de inmediato. Sebastián le enseñó sus dibujos. Mateo le leyó una de sus tarjetas de colores en voz alta, despacio pero seguro, con esa concentración orgullosa que tienen los niños cuando quieren demostrar algo importante. Valentina lo aplaudió con genuina emoción. Y Mateo se puso rojo de la felicidad. Rodrigo los miraba desde la puerta con las manos en los bolsillos y algo nuevo en la cara. Algo que sus empleados no le habían visto en mucho tiempo. Paz. No la paz falsa de quien finge que todo está bien. La otra. La que llega cuando uno finalmente para, mira lo que tiene, y entiende que estuvo a punto de perderlo por no prestar atención. Germán, por su parte, enfrentó consecuencias reales. El departamento legal documentó el esquema de comisiones ilegales y lo presentó ante las autoridades correspondientes. La agencia de personal fue investigada. Germán perdió no solo ese trabajo sino la reputación que había construido durante años con mentiras bien colocadas. Nadie en el sector lo volvió a contratar. Y aunque Rosa nunca festejó eso, tampoco fingió que no era justo. Porque la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega callada, ordenada, inevitable. Como el agua que encuentra su camino sin importar cuántas piedras le pongan enfrente. Rosa siguió trabajando en esa casa. Pero ya no como alguien que sobrevive en silencio. Sino como alguien que pertenece. Rodrigo la incluyó en las decisiones sobre los niños. La escuchaba. La consultaba. Aprendió a ser el padre presente que sus hijos necesitaban, con la guía paciente de una mujer que nunca le cobró sus errores pero tampoco le permitió repetirlos. Y en las noches, cuando la casa quedaba en silencio y los niños dormían, Rosa le escribía mensajes a Valentina aunque ya vivieran bajo el mismo techo. Solo para decirle buenas noches. Solo para mantener el hábito de estar cerca que habían construido en la distancia. Porque Rosa sabía algo que esta historia quiere dejar muy claro.
El amor verdadero no hace ruido. No pide reconocimiento. No se rinde cuando lo ignoran ni se dobla cuando lo presionan. El amor verdadero simplemente sigue. Sigue trabajando, sigue cuidando, sigue construyendo en silencio hasta que un día, sin que nadie lo planee, la verdad sale sola a la luz y todo el mundo puede ver lo que siempre estuvo ahí. Las personas humildes que trabajan con el corazón no necesitan que nadie las defienda. Solo necesitan que alguien finalmente abra los ojos y mire de verdad. Y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. Historias como la de Rosa existen en cada ciudad, en cada casa, en cada esquina donde alguien trabaja duro sin que nadie lo vea. Esta historia fue contada para que más personas aprendan que el valor de un ser humano no está en su apellido, ni en su ropa, ni en las referencias que trae en el papel. Está en lo que hace cuando nadie está mirando. Está en la manera en que trata a los que no pueden defenderse solos. Está en el tipo de persona que decide ser cuando la vida le pone enfrente la opción de rendirse. Rosa eligió quedarse. Eligió seguir. Eligió amar sin pedir permiso.